Nosotros somos un pueblo del agua, somos un pueblo que tiene su historia en el agua. La historia indígena de nosotros se basa en los yecuanas, en los guaraos, que están navegando en el agua, que están viviendo del agua. Los palafitos están en el agua. El nombre de Venezuela viene del agua, no viene de la tierra firme. Nosotros no solamente somos anfibios, sino somos del agua. Y en algunos lugares del país es más evidente que en otros. Mientras acá escasea el agua, en otros lados abunda. Y toda nuestra vivencia, nuestra cultura, nuestra poesía navega en los ríos. Los ríos como el Orinoco, como el Apure, como el Catatumbo son parte fundamental de nuestra historia. Y es por ello que nosotros debemos seguir continuando emancipándonos para protegerlos y para proteger en consecuencia a nosotros mismos. En este país es importante entenderle que hay muchísima agua potable. Bueno, potable no, hay muchísima agua de manera natural, pero está muy mal distribuida desde el punto de vista del uso, pues. El Orinoco tiene 35.000 metros cúbicos de agua. Imagínense ustedes un camión de combustible, de gasolina. Esos camiones, esas cisternas tienen 35.000 litros. Ahora imagínense ustedes 1.000 camiones de esos pasando cada segundo frente a nosotros. 1.000. Ese es el caudal del río Orinoco. Y entonces ese es el tercer río más caudaloso del mundo. Y esa cantidad de agua no se utiliza de manera adecuada y se contamina incluso, ¿no? Ya sea desde Colombia y Venezuela. Esa cantidad de agua tiene una alta cantidad de sedimentos y de contaminantes quizá asociados a la minería que está al sur, y también la minería de gravas y arena, que es la que poco se conoce y es la que es muy abundante en casi todos los ríos del país. Una visión ecosistémica implica entender que el agua no es un elemento aislado, sino forma parte arterial, fundamental de la circulación de los ecosistemas. Y el agua además de que funciona en todos los ecosistemas, es la indicadora del estado de salud. Nosotros ahora podemos tener métodos y materiales para conocer qué tan conservado está un ambiente con el agua, pues, con medir el agua y con medir los organismos que están en un río. Y con eso podríamos entonces ver el papel fundamental que tiene el agua para entender la totalidad del sistema, incluyendo a las personas que viven dentro de las cuencas. Bueno, los principales impactos que se detectan a nivel de los recursos hidrobiológicos fluviales se pueden dividir por regiones. En todo el país hay una deforestación extensiva al norte del Orinoco. Ese es el principal impacto, ¿no? Una deforestación sin control y que ha ido creciendo en los últimos años, ¿no? Y eso ha generado una pérdida de cobertura vegetal, un incremento de la erosión del suelo y en consecuencia una sedimentación de los cauces. Eso ha sido con efectos fundamentales sobre la navegación, sobre la calidad del agua y sobre el hábitat de los organismos que viven en el agua, que son los peces. Quizá la principal gestión que hay que hacer ahora es desechar la visión utilitaria que se tiene del agua y no entenderla simplemente como un recurso para el control social ni para manipular la escasez. El agua es necesaria, es un derecho humano y es fundamental para los procesos biológicos y sociales que tiene un país. En ese sentido es importantísimo entender de dónde viene el agua, y el agua viene de las montañas y de los acuíferos, y esos son los lugares donde nosotros no estamos haciendo lo adecuado, porque en las montañas no hacemos una agricultura controlada, no evitamos la deforestación de manera adecuada, no aplicamos programas que pueden ser exitosos, por ejemplo, la misión árbol podría ser exitosa, pero no se aplica el manejo de cuenca, porque la cuenca es la unidad integral de manejo del agua, y eso es lo que hay que entender. Tenemos que mirar a las cuencas, tenemos que modificar lo que llaman las mesas técnicas del agua, que solamente están destinadas a saber cómo se distribuye el agua y no cómo se reusa, cómo se recicla, cómo se conserva. O sea, no hay interés, al parecer, en muchos sectores gubernamentales, en saber hacia dónde va el agua que utilizamos. Nosotros sabemos de dónde viene y tampoco estamos interesados en conservarlo. Cuando miremos a la montaña, entonces vamos a entender que está sujeta a la precipitación, al uso de la tierra, a la geología, a la vegetación. Y después de ahí nosotros utilizamos el recurso y tenemos que estar pendientes hacia dónde va y qué hacemos con él. La mayoría de estas grandes ciudades que tiene el país, Barquisimeto, Valencia, Caracas, tienen ríos importantísimos y esos ríos están
muertos prácticamente a nivel biológico. Como ecosistemas no son recuperables hasta el momento, o por lo menos no se conoce su nivel de contaminación como para decir que el agua pueda ser potable en el futuro. Eso es lo que hay que atacar. Hay que ver qué hacemos con los 70 metros cúbicos por segundo que tiene el Guaire. ¿Qué hacemos con esa agua que el Guaire está llevando, el Tuy está llevando al mar? Eso hay que revisarlo y hay que actuar en consecuencia. Más importante es reutilizar y restaurar los ecosistemas acuáticos que manejarlos de una manera arbitraria como se está haciendo ahora. Es fundamental entender que estamos en una situación casi letal con respecto a la calidad y disponibilidad del agua. Es decir, las fuentes de agua que existen en el país, aun cuando son muchas, en muchos casos las que son destinadas a la población están contaminadas. No hay evidencias que indiquen si los procesos de clorinación, de purificación del agua son adecuados, ¿no? Y aparte de eso, los sistemas de distribución del agua son muy ineficientes. Eso da cuenta de que en muchos lugares, en muchas ciudades de Venezuela, no hay agua disponible todo el tiempo, ¿no? Entonces llegamos a un punto en el cual la gente está necesitando agua para vivir, no para el disfrute, no para la ducha, sino para vivir. Lamentablemente en este momento creo que nosotros estamos en una condición de sobrevivencia extrema y el agua está dentro de nuestras exigencias básicas, el agua y el alimento. Por eso es tan difícil luchar por el agua. Sin embargo, creemos que hay un movimiento creciente en el cual hay una identificación con el valor del patrimonio y el valor de la lucha organizada. Mi nombre es Douglas Rodríguez Solarte y esta es mi voz por el agua.